Chel, dale con el tiempo. Mira cómo está Santiago. Mira, 4 grados tenemos en este momento en Santiago, está despejado en estos momentos, pero hacia la parte norte de la capital tenemos algunas nubes altas, que estas van a ir llegando a medida que transcurra la jornada. Y la máxima hoy día en Santiago se estima en 17 grados. Para ¿Sabes que qué? Ese dato es como medio julero, porque al final nunca uno siente los 17 grados. No, no se siente. Sí, ya. Hace frío ¿O no? todo el día. No sé, julero. Y, mira, pero Para los siempre- cristianos, esta boquita que diga julero. Es verdad, es verdad. Pero para tener una relación, ayer tuvimos 16, hoy día va a ser 1 grado más, pero hay que ser justos. Yo diría que entre las 2:30 y las 3:30, doctor, si uno se pone el sol, uno puede recibir ese calorcito. Un poquito, sí. Un claro. poquito. A las 2 de la tarde. A las 2:30, 3 de la tarde. Pero de la... cerrada y que no le dé el viento. Claro. Totalmente. Sí. Sí, es verdad. Oiga, Y de Aparte que ¿cuánto dura la máxima? Porque mira, típico, ¿a qué hora es? entre 2:30 y 3. A 2:30, 3, mucha gente ya está como... Está almorzando, está de vuelta en el trabajo, o no sé, está arriba de una micro y como, es como que... Voy a Voy a hacer un lagartijeo. ¿Cuánto dura? 10 minutos, 20 minutos, la máxima. Por eso digo pero- que es julera, po. Sí. Claro, a las 3, 1 minuto, baja el tiro. Baja. Frío. No, y después de las 5 de la tarde ya comienza a bajar considerablemente la temperatura. Y a eso de las 10 de la noche tenemos solo aproximadamente unos 7 grados. Por eso que esta semana es la semana del frío, de las bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Esta es la semana más fría De lo que va del año. frío del invierno, mayo. del frío. De mayo, sí. En cuanto a temperaturas mínimas, no es el valor más bajo, sino que es la semana, En promedio. los días en promedio que vamos a tener temperaturas más bajas, tanto mínimas como máximas. Oye. Yo tengo una pregunta para el doctor Ugarte. Aunque sea poquito sol, pero aunque no caliente nada el sol de invierno, ¿sirve igual, por ejemplo, para la vitamina D? Sirve, pero el efecto se consigue con más horas de exposición. Entonces los niveles de vitamina D tienden a bajar muy intensamente en este periodo. Recordemos que Chile, dentro del continente, es una de las zonas geográficas que tiene menos irradiación solar, a diferencia de las zonas ya tropicales. tropical, Claro. Entonces, ojo, hay que aprovechar esos ratitos y tratar de, aunque sea un ratito, al aire Claro, libre. porque lo aprendimos en la pandemia, la vitamina D es muy buena para el sistema inmune y se consigue prácticamente y casi exclusiva, digo casi porque para que sea efectivo para el sistema inmune a través del sol. Exacto, porque la ingesta de alimentos no logra los cambios Claro. químicos para el tipo de Mire. vitamina D activa. Se requiere la acción del sol o suplementar la dieta durante el invierno con medicamentos. Sí, algún no, suplemento alimenticio que tiene Exacto. vitamina D. Ya, pero si tenemos el solcito, y mire, para mejorar el sistema inmune, le quiero mostrar un titular, doctor. ¿Ya? Sobre todo en esta época del año que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Dice tripledemia. ¿Nos podemos contagiar de 3 virus al mismo tiempo? Efectivamente, esto que suena muy terrible, la verdad es que ya lo veníamos viendo que había ocurrido en el hemisferio norte. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, México, los hospitales se vieron muy llenos de enfermos. ¿Por qué hablamos de tripledemia? Porque son 3 virus que están circulando simultáneamente ahora, hoy en día en Chile. ¿Cuál es? Uno, tenemos influenza, principalmente influenza A, que está causando la mayor cantidad de casos en adultos en estos momentos. Por otro lado, tenemos el virus del COVID que sigue circulando, que es un tipo de virus derivado de la variante Omicron que está contagiando, y viene muy de atrás el virus sincicial en los niños.
pero la ventaja es que los lactantes y los recién nacidos tienen la oportunidad de recibir inmunización Sí, hoy día menos en de 6 Chile, que es meses. una buena Que es noticia. una buena noticia, un alivio para los papás porque están preocupantes esa enfermedad. Vamos por parte, doctor. Partamos con la influenza. Porque usted dice tenemos influenza tipo A. Tipo ¿Qué A. características tiene esa? ¿Es más fuerte? Lo que pasa es que hay 4 tipos de influenza, Ya. A, B, C y D, pero las que más afectan a las personas son A y B. Porque son más contagiosas. Son más contagiosas para los humanos y la influenza A, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando tuvimos la gripe porcina que se le Sí. llamó? Era un tipo de influenza A. Y ahora estamos con un tipo de influenza A que está generando mucho contagio. Muy contagioso, no todos son graves, mucha gente se siente mal, con fiebre, ¿no es cierto? Y con mucho dolor muscular, pero unos pocos hacen un cuadro muy grave. ¿Y cómo uno puede diferenciar entre un resfrío común y una influencia tipo A? Muy buena pregunta. Y acá tenemos una gráfica que nos puede ayudar. En la influenza tenemos dolor de cabeza, tenemos tos persistente. Uno, si el cuadro es más serio, puede sentir falta de aire, cansancio, pero un detalle característico, Michelle, dolores musculares. Pero es como si no hubiesen apaleado. Esa Yo es la clave. tuve influenza con vacuna y sin vacuna. Oh. Te voy a decir que sin vacuna es que yo pensé que me iba a morir. Mira, Terrible. yo estaba tan mal, me dolía todo el cuerpo, me dolía así cuando decís me duele el pelo, me duele la uña, Sí, sí. ya te duele todo. Yo decía, no voy a ser capaz de tomar los remedios que están en el velador. Qué terrible. O sea, me sentía morir y ahí dije, nunca más me pilla un año sin vacuna contra la influenza. Porque después me dio influenza vacunada y es otra cosa. Es como una gripe fuerte. Exacto, pero cuando da con todos los síntomas es muy doloroso. Puede haber congestión nasal, dolor de garganta y Te bota. los ojitos rojos. Exacto, y aparte del dolor de garganta en algunas ocasiones puede dar un dolor acá detrás del esternón. Cuando uno ¿Detrás? tose, Ay, que es sí, un dolor. duele tanto. Tú lo Y duele viviste. todo, y como que te retumba todo. Claro, uno Sí. tose y le queda doliendo, tiene miedo de toser por el dolor que y si uno ve por dentro, lo que va haciendo es que dentro del árbol respiratorio Está todo toda la irritado. mucosa está realmente inflamado, casi con sangre. Yo le quiero preguntar, doctor, ya, una cosa, la influenza dura como 5 días el cuadro, Claro. ¿cierto? Y después ya deja de contagiar. Pero posteriormente, por la irritación de las vías respiratorias, puede quedar con una tos o puede quedar con un problema incluso mayor si no se cuida bien. No se puede, ¿eso puede derivar, por ejemplo, en una neumonía? Puede ocurrir, es muy cierto, Pri. Y lo que ocurre es que la influenza habitualmente empieza a contagiar un día antes y puede extenderse los primeros días, los más intensos, máximo hasta 7 días en general. Ya. Pero el problema es que disminuye la inmunidad, tiene un efecto disminuir la inmunidad. Entonces no es raro que las personas en el invierno se contagian con influenza y enseguida se complican en la convalecencia, por ejemplo, o durante la enfermedad con una infección, por ejemplo, una neumonía. Ya, y esa neumonía, ¿puede pasar una influenza, puede pasar a una neumonía porque se sobreinfecta la mucosa? Y eso Efectivamente. afecta, no sé, la contaminación no sé, el humo del cigarro o los cambios de temperatura. Nosotros lo vimos mucho, por ejemplo, cuando tuvimos miles y miles de casos por la influenza que en su tiempo se llamó porcina, pero que en el fondo era humana. Muchos casos que además tenían neumonía por neumococo o por otros gérmenes que habitualmente causan neumonía y las personas hacen un cuadro más grave. Peligroso también si además de influenza se contagia con otro virus, Y como puede la ocurrir. inmunidad, Oh, como qué por complicado. ejemplo COVID e influenza. Uy, la mala suerte. O sincicial influenza. Y ojo que el virus sincicial no es solo para los niños pequeños. Hemos visto que los adultos mayores también han hecho enfermedad severa. Sí. Por ¿Severa? virus. Sí, que es una cosa que uno antes no veía. La pandemia también cambió un poquitito porque antes
Esto era solo unos meses en el invierno y ahora los virus empiezan antes del invierno Sí. y se extienden más meses en el año. Y probablemente el hecho de que este invierno sea más frío va a hacer que se extienda también esto. Claro, Tener más circulación Claro. viral. exacto, hay más circulación viral y segundo nos tendemos a encerrar más porque como hace frío Sí. la gente no anda al exterior Claro. y por lo tanto mayor cantidad de contagio. O sea, es Ojo, súper importante ventilar, aunque pasemos frío un ratito, ventilar bien y después calefaccionar. súper inteligente lo que plantea y basta con unos 15 minutos. O sea, uno ventila, abre 2 ventanas contrapuestas de modo que haya un poco de corriente, 15, 20 minutos, una vez en la mañana, una en la tarde, muy, muy importante. Ojo que también en vacunación, como ya no estamos en pandemia, sino que el virus quedó como endemia, la gente como que dejó de vacunarse y se han alcanzado cifras de vacunación contra influenza de un 30%. Sí. Habitualmente llegábamos al 80, 85% de la población. Ahora íbamos en 30%. Y contra el COVID, ¿Y por qué 25%. estamos tan flojitos para eso, Doc? Yo creo que hay un fenómeno que se ha llamado fatiga pandémica. Y que la gente Ya como no quiere tanto, nada con la no vacuna. quiere saber No nada. quiere nada, no quiere saber nada con nada. Ya. Entonces, pero... O sea, recomendación de usar mascarilla en el metro, en la micro, en lugares cerrados. Yo la hago igual, digamos, pero te diría que mucha gente se anime. Pero los que más se vacunan me da la sensación de que son los adultos mayores. los adultos mayores son los que más tienen adherencia a la vacunación por fortuna, pero lo que contó la PRI de la diferencia que tuvo de tener Es influenza, que es abismante la diferencia. ¿Verdad? Sí, No, sí, de verdad. Y a esta altura del partido uno no estaba a tener un... Oye. No, es que la diferencia con la influenza con vacuna y que No, te por eso influenza te digo, sin vacuna. sin vacuna, es que la fiebre te mata, te bota. Te bota, literal. Es brutal. es otra cosa. Y este año es especialmente preocupante porque están los 3 virus circulando de forma muy, muy intensa. Entonces deberíamos tomar la precaución. Hay disponibilidad Todavía. de vacunas todavía. Claro. Todo Ya. este mes de mayo todavía se está en campaña de vacunación, así que es una muy buena oportunidad. Ahora, interesante porque ya aprendieron cómo reconocer un poco influenza. Claro. Sí, es Y- que te duele todo el cuerpo. Sí. Duele todo el cuerpo y puede tener fiebre alta, ¿no es cierto? Como un detalle para reconocerlo. A diferencia de un resfrío común, que en general también hay congestión, también hay estornudo, pero no duele el cuerpo Oiga, ni Doc, es tengo fiebre una alta. pregunta. Porque resulta que también hay otras enfermedades que circulan, no sé, por una amigdalitis purulenta, y son ya bacterianas, que no tienen que ver Claro. con los virus. Claro, la influenza ya a través también de la experiencia que hemos tenido todos con el COVID y qué sé yo, y la experiencia que tenemos todos los años con la influenza, como que la gente como que la reconoce, sabe que es un cuadro viral y que... Pero hay otras enfermedades que requieren tratamientos con antibióticos. Así es. Entonces, ¿cómo yo diferencio? ¿Cuándo yo me doy cuenta de que lo que... Porque, a ver, para ordenar las ideas. Cuando es un cuadro viral, lo que atacamos no es el virus, sino que más bien la sintomatología. Tenemos que bajar la fiebre, tratar de despejar la vía aérea, mantenernos, tomar harto líquido, ¿o no? Sí. ¿Por qué me miras? Es que te explica toda la pregunta del doctor, No. porque el doctor Repening. No. En cambio, la infección bacteriana necesitamos el apoyo de medicamentos, en este caso antibióticos. ¿Cómo yo diferencio? Y ahí va la pregunta. Te encanta reírte de mí. Es que la pregunta es tan completa que no sé, el doctor va a decir sí. No, pero... Mi profesor de periodismo informativo debe estar... No. ¿Cómo diferencio yo si la infección que tengo o la fiebre que tengo o el resfrío que tengo, digamos lo que sea, tiene un origen bacteriano o tiene un origen viral? Es muy buena pregunta Gracias. y ojo
que puede ser difícil diferenciarlo, porque ambos pueden dar fiebre. Algunas de las características que a usted en la casa le pueden ayudar son las secreciones que uno bota. Las secreciones se vuelven más oscuras. En los cuadros virales, muchos de ellos tienen una secreción clarita como agua o mucosa. Pero cuando es una infección bacteriana no es raro que esto vaya cambiando la coloración. Ojo, que una cosa que comienza como un cuadro viral se puede sobreagregar una infección bacteriana y lejos de mejorarse en una semana, la persona se va prolongando la enfermedad, persiste con fiebre y se va sintiendo cada vez peor. Ya. Otra buena noticia, ojo. Una buena noticia para Repe, porque lo que él decía era cierto hasta hace poco, que en los cuadros virales respiratorios no teníamos tratamiento. Para la mayoría de los casos no damos tratamiento para el virus. Pero hoy en día existen medicamentos contra el virus de la influenza para las personas de Para más atacar riesgo, el virus directamente. Para atacar. Mire, qué y buena. puede tomar un antiviral, por ejemplo, las personas de más riesgo. No para todos, porque para eso está la vacuna. Y en las personas de más riesgo de COVID también Hay ya se medicamento. inventó un antiviral y puede tomar un antiviral. qué bueno. Y está disponible en Chile y gratis en los servicios de salud para las Mejor personas todavía. más riesgo. Mire, doctor, tenemos mensajes que nos llegan por WhatsApp. Pregúntele al doctor, pues. Y aprovechelo. Este dice lo siguiente, doctor. Doctor, ¿me puedo vacunar de influenza si tengo bronquitis? Saludos, Jimena de San Ramón. Oiga, es buena pregunta, porque a veces las personas dicen, no, es que estoy resfriada y me voy a vacunar y capaz que salga peor. Es buena pregunta y todo va a depender de la intensidad de los síntomas. Si es un cuadro leve, sin fiebre, sin compromiso del estado general, puede vacunarse todavía para no perder la protección durante el periodo invernal. Pero si el cuadro ya está con fiebre, ¿no es cierto? Hablamos sobre 37,8, 38 grados, o tiene compromiso del estado general, mejor no se vacune, porque la reactividad de la vacuna sumada a los síntomas puede O sea, puede esperar ser a peor. que se me pase mi cuadro y ahí Exacto, me vacuno. De y todas ahí maneras me vacunarse. vacuno. Así Ahora, es. ¿se han fijado? Tenemos más WhatsApp, a ver. Es que le tengo otra pregunta. Hola, doctor, pero ¿cuáles son los síntomas para un bebé de 9 meses? Saludos, Catalina de Limache. Para Para influenza, supongo yo, o sincicial, debe estar por ahí. claro, en el bebé, ¿qué es lo que vamos a ver? Los cuadros respiratorios y resfrío, que por ejemplo haya aumento de virus de resfrío común en niños pequeños, van a producir congestión nasal, se tapa la vía aérea superior, que es más pequeñita y estrecha, y por lo tanto tienden a llorar y tener más dificultades. ¿En qué hay que tener atención en los niños pequeños? Cuando esto empieza a aumentar la gravedad y empiezan a tener dificultades respiratorias. ¿Qué fijarse? Que no haya aleteo nasal, que cuando Sí. respira empieza a mover Y las... se mueve, evidente cómo se abren solitos los hoyitos de la nariz. Ahí hay compromiso respiratorio. Ahí hay compromiso respiratorio. Mirar el pecho del niño. Si al respirar entre medio de las costillas se le hunde, hay retracción intercostal, o justo debajo de las costillitas se le hunde al Sí. respirar. Eso implica algo más grave. O al mirar la boquita del bebé o del niño pequeño, del lactante, notan que se pone morado en torno a la boca. Sí. Todos esos signos implican que estamos pasando un cuadro más grave y debe consultar. Cualquiera de esos tres que usted mencionó. Cualquiera de No esos- es necesario esperar que tengan los tres. No es necesario. Y otro detalle que puede servir para identificar precozmente un cuadro respiratorio grave es que deja de alimentarse. El niño no puede alimentarse. En ese Muy caso decaído. también Sí. muy Ya. decaído. Es súper importante lo que hizo usted, doctor, y es importante recalcarlo porque muchos papás dicen, no, ¿para qué lo voy a llevar a urgencia o para Se qué lo va voy a a llevar contagiar. pediatra? Se va a contagiar de otro virus.
Pero si ya tiene un compromiso y se nota en el aleteo nasal, se le hunden las costillas y está inapetente, O se le o pone la boquita moradita. va a morar, es porque le falta oxígeno, no le está llegando la cantidad de oxígeno suficiente a los pulmones. Exacto, y ahí si se actúa a tiempo se puede revertir la situación, pero ya no es algo que como para manejar solo en la casa con Ahora, hidratación. al contrario, digamos, en contra. No llevar a la guaguita simplemente porque está resfriada o porque tiene moquito O porque Exactamente. tiene fiebre. o porque tiene un poquito de Exactamente. fiebre, sino que ahí más bien consultar al pediatra o darle... Claro, ahí uno puede manejar con hidratación, puede dar algún analgésico y observarlo. Y si aparecen estos signos de alerta, de falla sí. respiratoria, ahí sí hay que llevarlo. Ya, eso es súper importante. Ya, ¿todavía estamos a tiempo de vacunarnos, doctor? Todavía estamos a tiempo, recordemos que en general las vacunas para inducir una inmunidad efectiva tardan algunos días, pero estamos recién en mayo y todavía queda mucho invierno por delante. ¿Se adelantaron los virus respiratorios? Efectivamente se adelantaron, pero todavía la curva va claramente en ascenso. Todavía no ha llegado la etapa más crítica de los contagios, por lo que usted aún está a tiempo. Aún está bien. Sí. Mire, tenemos otro WhatsApp. Y este dice lo siguiente, doctor. Hola, mi hijo y yo estamos con influenza. ¿Cuánto debemos esperar para vacunarnos? Ok. Bueno, ya están contagiados y por lo tanto en este momento tienen que esperar a recuperarse y pasado el cuadro esperar por lo menos 2 semanas. El virus de influenza va a activar una respuesta inmune contra el virus de influenza. O sea, si ya le dio este año, quizás no se vuelva a contagiar. Quizás no, pero ojo que a la vez deprime un poco la inmunidad general. Ya. O sea, ¿usted recomendaría igual vacunarse? ¿No es que, por ejemplo, post-influenza quede ya vacunado para el virus de este año? Depende porque hay más de un virus en circulación y la vacuna tiene 3 tipos de virus diferentes precisamente para eso. ¿De la influenza? De la influenza. Ah, ya. Entonces, por eso yo diría que aún estamos en la puerta de entrada del invierno, todavía nos queda bastante por delante y no hay solo un virus. Claramente predomina influenza A, pero hay otros tipos de influenza que están circulando, por lo tanto, al tener uno no es lo mismo que tener una vacuna trivalente. ya. Oiga, doctor, lo que pasa es que además los papás y sobre todo de los más chiquititos son súper reacios a llevarlos, por ejemplo, a las consultas de los pediatras cuando están todos los niños compartiendo y uno así como que, ay, que no se toque, que no jueguen. Pero si el niño, por ejemplo, tiene el control del niño sano, que tengo que llevarlo igual en los meses de invierno, ¿qué hago? Es muy difícil también ponerle mascarilla, pero hay que hacerlo igual. Sí, hay que hacerlo igual y recordar un truco. ¿Cuál? Que uno de los aspectos más importantes para evitar los contagios son las manos. Ya. Entonces, el lavado de manos, el Alcohol uso gel. de alcohol gel va a disminuir buena parte del riesgo. Siempre tenemos en nuestra mente la posibilidad de contagio a través de gotitas respiratorias y el uso de mascarilla. Pero buena parte de los contagios se produce por las manos, porque esas mismas gotitas las tocamos con las manos y en definitiva las manos en algún momento van a la cara y entran a la ¿Sabe? vía respiratoria. Ojo. Hay gente que de repente le pasa lo siguiente, bueno, ya a uno le ha pasado más de alguna vez, que ya tiene un cuadro respiratorio X y después ya se mejora, por ejemplo, se acabó la fiebre, todo bien, vuelvo a mi rutina, pero siento que como que el resfrío no se va. Como que quedo con tos por varios días, o digo, y la típica frase, oh, este resfrío no se me pasa. ¿Por Como qué el pasa resfrío eso? pegado. Tengo el resfrío pegado, claro. Efectivamente, pueden ocurrir. Hay algunos virus que tienen un efecto residual y prolongado. Lo aprendimos mucho con el COVID, que incluso se acuñó el término de COVID prolongado y que hasta el día de hoy se estudian a las personas que han continuado con esos síntomas. Pero también ocurre con otros virus, como el virus de influenza, o también ocurre con complicaciones después del virus. O sea, una infección viral puede desencadenar perfectamente
cuadros más duraderos como una sinusitis, Claro. por ejemplo. O una bronquitis. O una bronquitis. Que tengo tos de perro todo el rato. Y no para de toser. Y la persona, si bien el cuadro viral con fiebre, eso pasó, pero queda con una reactividad bronquial o con goteo posterior que tiene una descarga en mucosidades producto de una sinusitis, que todo inició con un cuadro viral, Claro. pero que Claro. se fue prolongando en el tiempo. Ya, y la diferencia de eso es la mucosidad nos va a indicar, por ejemplo, que pasa de ser líquida a después ya más amarillenta o verdosa. Exacto. Ya estamos hablando de una, ¿cómo se llama? Una Sobreinfección. Infección. Ahora, los virus por sí mismos, cuando es una reacción muy intensa y la lucha del cuerpo contra la invasión del Sí. virus es muy intensa, puede dar secreción un poquitito más oscura, pero las bacterias son las que logran generar una respuesta en nuestras defensas que consiguen ese color tan oscuro Sí. que uno ve aquí está pasando ¿Sabe algo por más. qué se lo pregunto, doctor? Porque probablemente puedo tener un cuadro viral, me estoy cuidando en la casa y en la casa tengo contaminación intradomiciliaria. Y eso probablemente también me afecte y pase a esta sobreinfección. Efectivamente, en las casas en este periodo de invierno, ¿qué pasa? Tenemos que calefaccionarlas. Sí. Una parte de la calefacción puede ser con métodos que generan algún tipo de contaminación por combustión de algún tipo de combustible, y esto genera aumento de humedad, genera contaminación con combustión incompleta de los combustibles, y todo eso es irritante de la vía aérea. Por dentro de la vía aérea, si ustedes ven, tenemos una mucosa como la piel de los labios, de la ¿Ya? boca, no esta piel más dura que tenemos en el resto del cuerpo. Y esa está toda inflamada, debería estar húmeda, ¿no es cierto?, que deslizara fácilmente, y está inflamado. Y sobre eso, al pasar partículas de hollín, por ejemplo, se empiezan a producir microscópicas hendiduras, como heridas en la vía aérea, que a veces sentimos incluso dolor. Y todo eso son puertas de entrada para infecciones, para bacterias, microorganismos. Entonces no es raro. Uno se enferma con un virus, baja la inmunidad, hay contaminación en la ciudad porque baja el techo, ¿no es cierto? Claro. Y se concentran los combustibles consumidos incompletamente. Y adentro de la casa llegamos y peor, más contaminación a veces. Eso abre la posibilidad de infección. Por eso lo que decía Repe, de ventilar, aunque sea unos 15 minutos 2 veces al día, muy importante en este tiempo frío. Ya, y quiero hacer otra pregunta, doctor. Muy simple. ¿Cómo yo puedo diferenciar un resfrío que se atribuya a un cambio de temperatura porque salí desabrigado en la mañana o se me destaparon las patitas en la noche, a diferencia de uno que sea por un virus? Bueno, es muy interesante, y lo que ocurre es que siempre en la infección va a tener que estar presente el virus. Ah, ya. Si no hubiera virus, no vamos a desarrollar esta respuesta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestra inmunidad nos defiende de los virus en condiciones naturales y normales. Pero cuando estresamos nuestra inmunidad, cuando, por ejemplo, salimos con el cabello mojado en una claro. mañana fría, cuando salimos de un ambiente caliente nos exponemos rápidamente al frío, nuestro cuerpo no alcanza a adaptarse, y lo que ocurre es que la posibilidad de contraer el virus, si pasa un virus por ahí, Lo agarro al tiro. Lo Claro, o agarro sea, al que en tiro. el fondo nosotros podemos tener el virus y nuestro cuerpo lo está combatiendo súper bien y nosotros nos sentimos bien y todo. Exacto. El cambio Es de como que temperatura estamos como que lo- atacando como con que lo tanque repelemos. al virus súper tranquilo, y si salimos al frío, nos destapamos las patitas o el pelo mojado en la calle y pasamos frío, cambiamos de tanque a bicicleta y ahí... El virus nos encuentra débil, Claro. y esa es la clave. ¿Por qué esto que la gente dice te desabrigaste o te Claro. destaparon las Claro. patitas y te enfermaste? Tiene una base de realidad, porque nuestras defensas disminuyen y el virus que está presente en el ambiente lo tomamos.
hay mucho virus presente en el ambiente ahora, así que la posibilidad existe. Claro, hay que mantener las defensas Sí, firmes. lo que pasa es que además, imagínense, de salir, no sé, desde un edificio que está más calefaccionado o desde el metro, muchas personas que el golpe, el cambio de temperatura es ahí cuando entra el virus, ¿o no? En ese cambio de temperatura de un lugar muy calentito a uno más frío. Ocurren varias cosas. Uno es que en los lugares calentitos el nivel de humedad disminuye. Entonces, por ejemplo, si está uno en un lugar calefaccionado, va a haber una desecación de las mucosas que no van a estar bien protegidas. Si uno sale bruscamente al frío, no se alcanza a adaptar o a proteger, ese cambio brusco de temperatura en una mucosa que no está protegida Claro. implica La adaptación un es más lenta que es la más llegada del lenta. virus. Claro. Exacto. Doc, y esto por favor, no se vayan a reír con la pregunta que voy a hacer porque esta es sabiduría popular. La sabiduría popular es ciencia a la larga. Pasa de generación en generación. Si tú lo dices. Sí, pues. Cuando la gente dice, hoy como que me quiero resfriar, ¿tiene algún asidero? Lo pregunto en serio porque cuando la gente dice, ¿sabes qué? Como que me quiero resfriar, es como que algo siente. Algo siente como que la garganta o el pecho tomado o un poquito más de... Se de siente más mucosidad débil. nasal. Uno se ¿Cierto? siente más débil. Claro. Sí, eso. Efectivamente, antes de que aparezcan todos estos síntomas que describíamos, por ejemplo, de influenza, con fiebre, con ojos rojos, con dolor de cabeza, uno en los días previos puede sentir algunas molestias. Y eso en medicina tiene un nombre, que es, disculpen el nombre que suena raro, pero es la fase prodrómica. Es la fase previa a la aparición de los síntomas floridos. Entonces, antes de que aparezca todo, uno está en la fase prodrómica. Qué importante, doctor, porque ahora la gente en la calle va a decir, ya no va a decir, oh, como que me quiero resfriar, va a decir, oh, estoy como en fase prodrómica. Esa onda. ¿Ve? O sea, Estamos con el petricor. Sí, Estamos listos. No hay olor a petricor. la sabiduría popular tiene asidero, su base ¿cierto? de razón. Prodrómica. Y uno puede empezar con algunos síntomas como cierto grado de Escalofrío, así como- calofrío, De repente un una frío que te leve recorre la molestia. espalda. Así. Claro. Y Como que que uno me- no alcanza a decir que está enfermo. No está pero enfermo. Pero se siente raro, más decaído, distinto. Ahora, cuando una persona se empieza a sentir mal o entre la fiebre se maneja con paracetamol y resulta que digo, a lo mejor me siento tan mal, mejor voy al doctor. ¿En qué minuto yo tengo que ir al doctor para evitar la automedicación? Claro, que esa es la cuestión. Ahí es muy importante. Ya hablamos, por ejemplo, en los niños pequeños, hablamos de 4 síntomas que los niños pequeños deberían llevarnos a consultar al pediatra. En los adultos hay que tener especial cuidado, primero, las personas que sufren de enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, edades extremas de la vida. ¿Y cuándo consultar? Fiebre alta. Que no baje. Claro, fiebre sobre 38 grados, ¿no es cierto?, por más de 24 horas. Ojo, los adultos mayores no hacen mucha fiebre. Si hacen fiebre sobre 38, más de 24 horas, eso es Ya. algo que hay que darle atención. Doctor, importancia. otra Dificultad respiratoria o un sí, tercer claro. elemento, la última Sí. Sí, papita dele, que por le favor, doy. si es más importante Si lo hay que cierto usted. grado de confusión, por ejemplo, se empieza a quedar dormido el adulto mayor, ojo, eso ya no es una cosa tan sencilla. Perfecto, muy importante. Doctor, otra cosa que hacemos todos los chilenos es que ¿quién no tiene una aspirina, un paracetamol en la casa? Todo el mundo tiene un paracetamol en la casa. Y la cuestión es súper, ay, me duele la cabeza, tómate un paracetamol. Oye, es que me siento como si, tómate un paracetamol ahí que no tengo en el cajón. Y eso es como una cosa que es muy habitual en las O un casas. ibuprofeno. Claro, un ibuprofeno, un paracetamol, tómatelo, qué sé yo. Y uno entiende que el paracetamol es un analgésico, tiene propiedades antiinflamatorias y sobre todo antipiréticas, que es para bajar la Sí. fiebre. Entonces, ¿cuánto es recomendable tomarme un paracetamol? Porque si yo no tengo fiebre, pero me siento como que me quiero resfriar o siento algunas molestias,
¿Me tomo un paracetamol o el paracetamol lo dejo solamente para, por ejemplo, si tengo un cuadro febril o un dolor de cabeza asociado a esto? ¿Y cuántos paracetamoles me puedo tomar? Una persona adulta normal, por ejemplo. Perfecto. Porque uno se puede intoxicar con el paracetamol y la gente muchas veces no lo sabe. Efectivamente, es un medicamento que está disponible sin receta, pero que hay que usar bien. Una de las preguntas claves que plantea Repe: ¿puedo, cuando todavía no tengo síntomas de un cuadro viral, tomar paracetamol con la esperanza que quizá esto corta el cuadro Claro. y no voy a hacer la enfermedad? No, porque solo trata los síntomas, no la causa. Entonces, O sea, no es me voy a tomar un paracetamol para evitar resfriarme. eso no es Eso no efectivo. existe. Claro. Entonces, si toma paracetamol, es solo cuando tiene síntomas, dolor, fiebre, ¿no es cierto? Ahí sí puede tomarlo para aliviar los síntomas, pero no va a cambiar el curso de la enfermedad, sino los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando los síntomas son difíciles de sobrellevar, uno puede tomar paracetamol y con eso llevarlo mejor. Uno puede tomar y repetir porque tiene un efecto por unas horas y luego pasa. Y después vuelve a subir la fiebre. Y luego vuelve a subir. ¿Y cada cuánto uno puede repetirlo? Cada 8 horas. Cada 8. No es conveniente estar tomando a cada ratito paracetamol, Claro. porque podría intoxicarse. Y puede tomar un paracetamol de 500 miligramos, máximo 2, nunca más que eso y nunca más seguido Es que súper cada 8 importante educar a la gente con el tema del paracetamol, porque mucha gente no lo sabe. Y Exacto. eso es un tema complicado. Ahora, yo he visto, y me ha pasado porque tengo niños chicos, que muchas veces los niños tienen cuadros febriles. Entonces, claro, temor de todo, papá. Hay que bajarle la fiebre como sea, porque Sí. te meten el susto Sí. de las convulsiones, que puede convulsionar. Entonces, y los niños hacen una fiebre, de repente se Súper agarran alta. un adenovirus o qué sé yo, un virus de esto de influenza o sincicial. Y uno se preocupa, po. Y el cabro chico te voy a andar con 39 fiebre y uno de repente le da un paracetamol, la típica, la jeringuita ahí al niño, Jarabe. o jarabe, y resulta que no le baja, o le bajó le invento, de 39 a 38,2, pero sigue con fiebre alta. Y muchas veces uno le alterna con ibuprofeno. ¿Eso es bueno? Se puede usar sobre todo cuando uno tiene la recomendación de su pediatra, y eso puede ayudar a controlar la fiebre, pero ahí hay un secreto o una clave que tiene que formar parte de nuestro manejo como papás, como cuidadores de niños. Saber que no es que la fiebre se provoque, ¿no es cierto?, desde fuera, sino que la fiebre se genera desde el interior del niño. Claro. ¿Qué significa esto? Que si le doy paracetamol, pero el niño se siente con frío y lo tengo abrigado, recordemos que la fiebre se genera desde dentro y para bajarla tiene que escapar, tiene Claro. que irse. Si lo tengo abrigado, lo que voy a hacer es impedir que Que esos salga el calor. grados de temperatura, ese calor, salga. Entonces, recordar que contrariamente a lo que uno Es tendría que pensar, contraintuitivo, digamos. es contraintuitivo. Uno dice, el niño tiene frío, lo tengo que abrigar. Claro. Y le coloco Claro. más abrigo, más frazadas, una colcha y le doy paracetamol. No va a funcionar bien, entonces hay que desabrigarlo. Transitoriamente, mientras uno está bajando la fiebre, hay una fase que es una fase de subida de la temperatura en que uno incluso puede tener calofrío. Calofrío. Oh, sí. Y que Sí. por Dios que tengo Sí. frío, quiero abrigarme. Pero es un momento, son unos minutos, pasa eso y luego la sensación de bienestar es tremenda. Si uno abriga en esa etapa de calofrío, la temperatura puede llegar a 39 o más grados, pero si lo sobrepasa con una sabanita, sin un abrigo muy importante, después ya puede colocar la frazada normalmente y
sorprendentemente no llega a 39 grados, no alcanza a hacer la subida y la sensación de bienestar luego de haber pasado esa etapa de efervescencia a la fiebre es mucho mejor. Oiga, doctor, es que estamos justo en la época del año en donde los funcionarios de la salud tienen más pega que nunca por la cantidad y la circulación de virus que tenemos.